porque nos permite estar en esta tarde, en este lugar, compartiendo esta palabra, en esta reunión de oración, y vamos a estar hablando precisamente de eso, de la oración. Y el tema es unidad en la oración. Y vamos a leer en Mateo capítulo 18, el verso 19 y el 20. Mateo 18, capítulo 18, verso, dijimos, 18, 19 al 20. Gloria a Dios. Son versículos muy conocidos. Si alguno lo tiene y lo quiere leer en voz alta, por favor hágalo. Mateo 18, capítulo 18, verso 19 y 20. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Muchas gracias, hermana. Gloria a Dios. Entonces, tenemos, ¿verdad?, el tema planteado, que es precisamente unidad en la oración. ¿Sí? Vamos a estar explicando algunas cosas relacionadas con esto. Y el verso nos habla claramente de lo que el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos, de la importancia de la unidad. Dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Es la presencia espiritual del Señor Jesús en medio de sus discípulos, de los que tienen fe y se reúnen a orar. O sea, es muy importante esto de la oración. Es algo que a veces dentro del pueblo cristiano no se ha valorado el tiempo de la oración. Y digo que no se ha valorado porque se nota a veces que se prefiere por sobre todas las cosas la reunión, y decimos también nosotros la reunión principal que tenemos como congregación, y las demás congregaciones lo mismo, que es la reunión del día domingo. Y sí, es una reunión importante, la del domingo. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos como iglesia y donde la mayoría tiene la oportunidad de estar, ¿verdad?, en esa reunión. ¿Por qué? Porque el día domingo básicamente es un día que no laborable, así se les conoce a los días de fin de semana, que no se trabaja generalmente, ¿verdad? Son pocas las personas que trabajan el día domingo. Pero entonces allí tiene todo el mundo la oportunidad de estar. Y a veces las reuniones de oración, que en las épocas del Señor Jesús, en las épocas de su ministerio, y obviamente en la época de la iglesia, de hecho de los apóstoles, no se resumía a un día en particular la oración o reunión de oración, sino que era algo constante, era una práctica cotidiana la oración. Eso significa que era una práctica diaria. ¿Sí? Los discípulos se reunían a orar. No tenían ellos determinado un día específico para orar juntos. Era algo quizás hasta improvisado el momento de la oración, pero para ellos era muy importante reunirse a orar juntos. Así como para muchas personas es muy importante comer juntos. Yo que hay personas que se dan cita, que se reúnen, familia, amigos, se van a un restaurante, y es muy importante esa reunión, y obviamente es una reunión que no tenemos nada en contra de ese tipo de reuniones, practiquémosla en la medida que podemos hacerlo, pero para la iglesia primitiva en aquella época, las reuniones más importantes que ellos tenían como cristianos era la reunión de oración, la de oportunidad de orar juntos. Amén. O sea, eso era algo importantísimo para ellos. Por eso podía ser un día domingo, un día sábado, podía ser un día de entre semana, un día laborable, pero cuando tenían la oportunidad de reunirse, aunque sean dos o tres, se reunían y oraban. Oraban en sus casas, oraban en aquella época, los discípulos iban a orar al templo. El templo en Jerusalén era un lugar que estaba abierto todos los días para el que quería ir a orar, al que quería ir para tener una relación estrecha con Dios. En aquella época, en la época de la ley, tenía que ir con un sacrificio en la mano, y entonces entraba al templo con ese sacrificio, que podía ser
un palomino, podía ser un animalito como un cordero, los que podían. Entonces ese sacrificio les ayudaba a ellos a restablecer la relación que el pecado había roto con Dios, ¿sí? Entonces esa era una práctica habitual que no se resumía a un día específico. Cualquier día de la semana, en cualquier momento, ellos podían estar haciendo esa práctica de ir al templo y obviamente a ir a orar. En los Hechos de los Apóstoles encontramos, por ejemplo, que Pedro y Juan iban al templo a orar, ¿sí? Y entonces ellos, era una práctica diaria, todos los días ellos iban al templo, no porque ellos iban a practicar esa religión que ya había quedado obsoleta, que era la religión de los judíos, la religión del antiguo pacto, del antiguo testamento, en donde se hacían sacrificios y en donde ministraban sacerdotes, que ellos ya sabían, ya a esa altura, ¿verdad?, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, de que todas esas prácticas ya no tenían ningún valor espiritual, ya no tenían sentido hacerse. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio ya había sido hecho en la cruz. Amén. Por eso el templo y todos los rituales, ceremonias, sacrificios y también esa clase ministerial que había, o religiosa o sacerdotal, ya había quedado obsoleta, ya no tenía ningún sentido continuar con eso. ¿Por qué? Porque ahora había comenzado un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado eso antes, ese sacerdocio que en la carta a los Hebreos se nos revela como el sacerdocio de nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pero era una práctica que ellos hacían, sin importarle que todas esas cosas ya para ellos no tenían sentido, pero ahí tenían el lugar apropiado para orar. Era el ambiente apropiado para orar. O sea, el lugar para orar podía ser cualquier lugar, ¿sí? Podía ser en un hogar, podía ser a la intemperie, al aire libre, podía ser en el templo, ¿verdad? Para ellos sabían que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, allí iba a estar el Señor. Amén. Entonces, lo importante de esto no era el lugar en sí de la reunión de oración, era la unidad de los que se congregaban a orar, de los que se reunían a orar. Amén. Si hay alguna pregunta, ¿verdad?, usted puede levantar la mano y hacerla. No hay ningún problema, esto es un estudio breve, pero estamos para eso, para poder aprender, ¿sí? Recordemos que ese era un tiempo diferente al que nosotros vivimos hoy en día, ¿sí? La iglesia primitiva estaba compuesta básicamente por judíos en sus comienzos. Luego se fueron añadiendo los gentiles. Dentro de los gentiles, que eran los pueblos que no eran israelitas, que no eran judíos, también nos podíamos nosotros identificar con ellos, porque desde el punto de vista teológico, bíblico, nosotros somos también gentiles, pero que a través de la obra de Jesucristo ahora formamos ese cuerpo glorioso que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la unidad de la oración. La unidad, por eso era necesario el principio de 2 o 3, ¿sí? Porque si yo digo, yo estoy solo y voy a orar, y entonces digo, yo solo voy a orar, entonces no estoy cumpliendo el principio de los 2 o 3. En el aspecto espiritual podríamos afirmar que sí, porque cuando yo me dispongo solo a orar en mi casa, no tengo la oportunidad de orar con alguien más, bueno, sé que no estoy solo en sí, el Señor está conmigo. Entonces ahí se aplica el principio de 2 o 3. Pero la voluntad de Dios, la intención de Dios es que nosotros aprendamos a caminar juntos en unidad con otros hermanos. Amén. Por eso el Señor deja establecido este principio. 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. 2 o 3. Amén. Entonces es el principio de la unidad, porque la misma palabra unidad nos da a entender entonces de que para que exista la unidad tiene que haber más de uno. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuándo hay una unidad? Cuando hay 2 o más elementos
para integrarse en una unidad. Porque si hay un solo elemento, entonces ya no se trata de una unidad. ¿Me explico, hermano? Bueno, entonces, explico esto también porque a veces conocemos a algunas personas religiosas, por cierto, de otras ideas, conocidas ellos como unicitarios, ¿sí? Que precisamente ellos aplican este principio y dicen unicidad, o también conocidos como unitarios, pero la palabra más propicia para estas personas que creen lo que creen es unicitario, porque ellos creen que Dios es uno, ¿sí? Por aquel verso que dice que Dios es uno, ¿sí? Pero el tema es que en el original hebreo, si estudiaran un poquito, encontrarían que esa palabra en hebreo, ¿sí? En hebreo significa unidad. ¿Me explico? Entonces, ya la misma palabra en el original, en el lenguaje original en que fue escrita, está hablando de unidad. Y entonces nos da a entender de que Dios es una unidad. Amén. Bueno, este no es el tema, pero se aplica a lo importante que es saber de que una unidad está compuesta de dos o más elementos, como nosotros estamos ahora reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en unidad. Y ahí es donde el Señor se manifiesta, obviamente. Entonces, el Señor Jesús, que fue el que declaró esto, obviamente Él lo puso en práctica en su ministerio y unió a otros en oración. Por ejemplo, ¿en qué oportunidad lo encontramos? En la transfiguración. Vamos a hablar brevemente de eso y lo vamos a encontrar en Lucas 9, 28 al 29. Lucas 9, 28 al 29. ¿Lo tienes? Amén. Vamos a leerlo entonces, por favor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, aparecieron en sus rostros, se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Dijimos 28 y 29, ¿sí? 2 versos. Ok. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, tomó ¿a quién? El Señor. A Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Sí? Interesante. Y uno se pregunta, ¿por qué no llevó a los 12? ¿Por qué llevó solo a 3? Ya había él apartado a sus apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Él los estaba preparando a estos apóstoles para enviarlos a predicar el Evangelio, ¿sí? Y ahora era una oportunidad desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Y práctico. Era una oportunidad hermosa para que todos experimentaran lo que estos, ahora vamos a leer a continuación, lo que estos 3 varones experimentaron, que fue algo único. ¿Sí? ¿Qué fue lo que experimentaron? Vamos a leerlo. Dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, mientras ellos estaban orando, el Señor Jesús, Juan, Pedro y Jacobo estaban orando. La apariencia del Señor empezó a, vamos a decirlo, transformarse. ¿De qué manera? Empezó a ser resplandeciente y su vestido, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco, dando a entender de que las vestiduras del Señor no eran de color blanco cuando subió al monte a orar. Ese momento tan especial y particular de la oración provocó la blancura de sus vestiduras, rostro resplandeciente. Hubo un cambio notorio que ellos lo vieron. Y aquí dice el verso 30, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Oiga, estamos hablando del patriarca Moisés y el profeta Elías. El ministerio de estos hombres ya había finalizado muchísimos siglos atrás. En el caso de Elías,
sabemos cómo terminó ese ministerio. Amén. Y en el caso de Moisés también, que Moisés murió. En el caso de Elías no, dice que fue transportado, fue llevado en un carro de fuego. Pero en el caso, por ejemplo, de Moisés, él había muerto antes de entrar en la tierra prometida, ¿recuerdan? Entonces, en el monte Nebo, ahí él tuvo una plática con Dios y él ahí murió. Y Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida por lo que había hecho en el desierto. No vamos ahora a estar hablando de esto porque se nos va a llevar el tiempo, pero eso le valió a él no entrar en la tierra prometida y tener que morir en aquel lugar, viendo con sus ojos del otro lado del río aquella tierra prometida que Dios les había prometido a Moisés y a todos los israelitas. Amén. Pero bueno, pero ahora, en esta oportunidad, esta experiencia. ¿Y quién tiene esa bendición? Estos tres. De poder contemplarla, verla. Y dice, fíjese, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir a Jerusalén. O sea, estaban hablando del plan de Dios. Interesante, podemos nosotros analizar eso y darnos cuenta de que ahí hay mucha profundidad y tantas cosas que podemos deducir acerca de lo que implicaba la ida de Jerusalén, del Señor Jesús a Jerusalén. Sabían que lo iban a apresar, sabía el Señor que lo iban a crucificar, a matar, pero él sabía el porqué y sabía que esa era la misión que el Padre le había encomendado a él, de venir a buscar y a salvar a lo que se había perdido, a nosotros, a morir por los que creyesen en él. Amén. Entonces de esas cosas hablaban. No estaban hablando de otra cosa, ¿sí? Ni del clima, ni del tiempo, no, estaban hablando de esa situación. Y Pedro dice, y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño. Interesante, ¿no? El sueño a veces domina nuestra vida, ¿verdad? Mas, permaneciendo despiertos, esta frase aquí que encontramos, habría que analizarla en el original griego que ha sido escrita, pero yo percibo la intención aquí de que más permaneciendo despierto, vemos que se trata de que ellos hicieron un esfuerzo, ¿sí? Por lo menos que lo que a primera vista puedo deducir, de que a pesar del cansancio, del sueño que tenían, y por grandiosa que era esa revelación, ya los ojos se le estaban cerrando, pero hicieron un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo para mantenerse despiertos. Y de eso se trata también un poco la oración. La oración no es algo fácil de cumplir. ¿Por qué? Porque la oración es algo de carácter espiritual. Y nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres compuestos de carne y hueso. El trabajo nos cansa, las labores, el estrés, a veces las situaciones de la vida. Y bueno, nos cansamos. Y cuando llega el momento quizás de orar, también puede darse esa posibilidad. Pero ahí es donde hay que emplear esto que emplearon estos discípulos. Mas permanecieron despiertos. Y ese permanecer despiertos les valió que vieron la gloria de Jesús y los varones que estaban con él. O sea, vale la pena hacer un esfuerzo en la oración entonces. A veces cuando oramos en la práctica decimos, qué hermoso que es la oración, pero a la hora de la hora, después de un tiempo de oración, podemos llegarnos a sentir agotados, cansados, ¿verdad? Y con el deseo de decir, bueno, yo creo que ya es suficiente. Una vez alguien me preguntó, ¿cuánto tiempo tenemos que orar? Bueno, la Biblia no menciona exactamente cuánto tiempo tenemos que orar. Jesús, ya lo vamos a leer si tenemos tiempo después, les pidió a sus discípulos, precisamente en aquella noche donde él fue aprisionado, capturado, tomado cautivo para ser crucificado al otro día, en aquella noche les pidió a sus discípulos, les dijo que oraran con él. Y los discípulos se durmieron todos.
Y después volviendo él los encontró dormidos, le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Aparentemente fue 1 hora el tiempo que el Señor había pasado apartado de sus discípulos, porque él se había retirado a orar más lejos. ¿Sí? Tampoco eso significa que el tiempo de oración tiene que ser 1 hora. No. Entonces, ¿cuánto tenemos que orar? ¿Sí? Eso quiere decir que en esa hora el Señor oró 1 hora. Y fíjese, ¿por qué oró 1 hora? Oró 1 hora porque sabía a la instancia que había llegado. Sabía que ahora tenía que ir a la cruz. En ese tiempo de oración él le había pedido al Padre, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Como que en la carne del Señor no estaba el deseo de ir a la cruz. ¿Sí? Sin embargo, él oró y dijo, Padre, si es posible, que pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos que Jesús tenía su propia voluntad, pero el Padre tenía otra. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí vemos la persona del Padre ejerciendo su voluntad, porque el Padre no le contestó a Jesús nada, sino que sencillamente mantenerse en silencio le valió a Jesús entender, comprender que él tenía que hacer a lo que había sido enviado. Él fue obediente y obediente hasta la muerte. No se tenía que cumplir la voluntad de Jesús, sino la del Padre. 2 voluntades. ¿Me explico? Acá no hay una voluntad, hay 2. Porque acá hay 2 personas. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Pero imagínense esa hora, probablemente haciendo esta oración y no sé qué otras cosas más. No lo podemos saber porque la Escritura no lo revela, pero sí sabemos esto, que una de las oraciones que hizo el Señor fue esa: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, concluyó. Él no quería beber de esa copa, ese trago amargo que era la muerte. Amén. Pero entonces, ahora, esa gloria la vieron estos discípulos. Solo 3 de los discípulos. Pienso que llegó a estos 3, ¿verdad? No porque eran quizás los más fervientes, ni los más capacitados, o los más instruidos. Obviamente que el apóstol Pedro, Juan, ¿verdad?, y Jacobo eran muy importantes dentro del grupo de los apóstoles. Pero yo creo que el Señor Jesús llevó a los más débiles en cuanto a la oración. Pedro era un hombre impetuoso, pero a lo mejor para la oración no era tan impetuoso. ¿Me explico? Por eso era una lección especial para ellos. Porque muchas veces decimos no, porque los otros 9 de los apóstoles no estaban aptos. Sabemos que Judas no era apto para nada, pero ¿qué de los 10? De los otros 8. Yo creo que los otros 8 oraban más que Pedro, que Juan y que Jacobo. Y por eso el Señor los llevó a mi entender, esto yo no lo puedo afirmar, a los más débiles. En cuanto a la oración, entiéndase. Amén. ¿Sí me explico? Porque el Señor era muy sabio para tomar decisiones. Y por eso yo creo que se llevó a estos 3. No porque eran los más importantes del grupo, sino eran los que más necesitaban vivir esa experiencia. Amén. Entonces, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Entendió Pedro que esa experiencia era buena para ellos. Esto confirma un poco lo que acabamos de decir. Se dio cuenta el apóstol Pedro allí que el estar viviendo esa experiencia
era muy importante para él y para sus otros dos compañeros, porque lo necesitaba. Amén. Eso iba a redituar en algo bueno, positivo. Iba a desarrollar su carácter, iba a desarrollar su vida espiritual. Obviamente, en el caso del apóstol Pedro también nos damos cuenta de la debilidad que tenía Pedro todavía. Luego de haber vivido esta experiencia, aún con esta experiencia, llegó aquella noche, ¿verdad? Porque esta de la transfiguración fue antes de la captura del Señor, pero en aquella noche le negó 3 veces. Quiere decir que Pedro era una persona débil. Amén. Por eso lo llevó el Señor ahí. Y le dice, bueno, para que nosotros estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Sí? Entonces, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. No escuchen a Moisés, la ley, ni siquiera a Elías, que reflejaba la profecía, el profeta. Ustedes escuchen a mi Hijo. Ni siquiera quédense con lo que yo estoy hablando, porque yo le he dado a mi Hijo la potestad de hablar en mi nombre. Jesús nunca habló en su propio nombre. Se puede probar. Siempre habló en el nombre del Padre. Y por eso nosotros hoy no hablamos ni en nuestro propio nombre, ni en el nombre del Padre, sino en el nombre de Jesús. Dándonos a entender claramente que hablar en el nombre de Jesús es hablar en representación de Jesús, bajo la autoridad, como embajadores de Cristo. Y era lo que estaba haciendo Jesús, hablando en nombre de su Padre, como representante de su Padre, como el embajador de su Padre, como el que enviado de su Padre. 2 personas, el Padre y el Hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras él decía esto, una nube los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y ahí nuevamente el verso, este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, porque por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Quedaron impactados. Pasó esa experiencia espiritual, pero eso quedó en el corazón de los discípulos. ¿Qué evangelio hemos leído esto? El evangelio de Lucas. Lucas era un doctor, un médico. Él no había estado presencialmente en ese momento. ¿Quiénes habían estado allí? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cómo supo Lucas? Porque después ellos lo contaron. Pero por un tiempo, dice, por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, pero después de aquellos días sí lo dijeron. ¿Por qué? Porque ahora con seguridad sabemos que después de la muerte y de la resurrección del Señor, ellos no callaron en nada del consejo de Dios, de todo lo que habían experimentado con Jesús, de lo que habían visto y de lo que habían oído. Por eso hoy lo podemos leer nosotros. Y Juan, el discípulo Lucas, doctor médico, lo registró en este evangelio. Amén. Entonces, qué importante es que las experiencias espirituales que nosotros tenemos en el tiempo de oración son muy importantes. Pero va a depender de nosotros que sean importantes. Porque si nosotros no le damos valor a ese tiempo, entonces nunca va a llegar a ser importante. Tenemos que darle el valor y hacer los esfuerzos necesarios
no solo para mantenernos despiertos, sino mantenernos enfocados en el tiempo de oración, en unidad. Amén. Perseverando, aunque sean 2 o 3. Amén. Esto es muy importante, la oración. Y ya vemos que los demás discípulos no pudieron experimentar esto, sino tuvieron que oír lo que Pedro, Juan y Jacobo les contaron. Amén. Estoy seguro que Jesús no dijo nada, porque si él mismo les dijo a sus discípulos, dice, cuando cesó la voz, Jesús fue guiado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús no les dijo nada, vayan, hablen, cuenten, den testimonio de esto, no. Porque esto era una experiencia particular, personal, que va a tener este tipo de experiencias. No estoy diciendo que va a tener la misma experiencia, estoy diciendo, no se confunda, que vamos a tener una experiencia de carácter espiritual cuando nuestra oración esté enfocada y en unidad. Amén. Con ese ánimo, con esa disposición, sin importar el entorno, sin importar cantidades, sin importar si vino fulano, vino mengano o no vino, qué le habrá pasado. No. Lo importante es que yo busco a Dios y Dios está para ser encontrado. Amén. Entonces, la transfiguración fue una experiencia que transformó, luego que fue procesada esa experiencia en la vida de estos discípulos. Amén. Porque ya sabemos del fracaso de Pedro más adelante, enseguida, negando al Señor. Pero todas estas cosas yo estoy seguro que trabajaron en la mente, en el corazón y en el espíritu de Pedro. Pedro no tenía duda de quién era el Señor, pero fue cobarde cuando le negó. Amén. Amén. No tenía dudas de que él era el Yahshua, el verdadero nombre del Señor, el Mesías o Masaya, prometido para Israel, el que habría de venir para morir por todos nosotros. Sabía muy bien Pedro esto, pero su carne era débil y negó en el momento de presión, cuando vio la muerte de cerca. Tuvo temor, tuvo miedo. Después de eso, aprendió, ¿verdad? Cuando el Señor ya se reveló resucitado a ojos de ellos. Y entonces recibieron el Espíritu del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y fueron llenos del poder. Y ya ese Pedro ya era un Pedro diferente. Yo estoy seguro que después de esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo, ya no había más sueño. Ya era un hombre experimentado en la oración. Si usted quiere ver, yo voy a dejar por aquí esto, si usted quiere ver éxitos espirituales y de todo tipo en su vida, aprenda a orar. Porque también se aprende a orar. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó aquella famosa oración que aprendimos algunos desde pequeños, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor? Oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, el Padre en el cielo, Él ahí en la tierra, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Les enseñó a orar. Y Él quiere que nosotros aprendamos también a orar, porque la oración es el medio por el cual nosotros vamos a ver manifestada la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios? Bueno, cuando un milagro se acontece. Sí, en parte sí. Pero la manifestación de la gloria de Dios es ver que las obras que Dios hizo se manifiestan delante de nuestros ojos. Y no solamente es un milagro, a lo mejor de sanidad, alguien que le creció una mano o un pie, sino también un milagro de provisión,
de que Dios nos da algo que Él siempre que había planeado dárnoslo y que nosotros nunca lo habíamos recibido porque no habíamos aprendido a orar. Pero cuando aprendimos a orar con fe y empezamos a mirar lo que Dios había preparado para nosotros, lo tuvimos. Y ahí vimos la gloria de Dios. Eso es ver la gloria de Dios. A Dios manifestado en nuestra vida, en las cosas más sencillas, más simples quizás, como el hecho de recibir una provisión, recibir algo que de otra manera, por nuestra fuerza, nuestros talentos, nuestro propio trabajo, no lo conseguiríamos nunca, pero milagrosamente lo tenemos. Por pequeño o poco que parezca, ¿sí? Pero sabemos que vino de Dios. Y eso es la manifestación de la gloria de Dios. Saber de que la oración que hicimos provocó eso. No es poca cosa. Que del cielo pudimos tener la capacidad, a través de la fe, de traer eso que estaba en el cielo acá a la tierra. Eso no lo hace cualquiera. Pero sí la oración, sí las personas de fe consiguen esos milagros. Amén. Así que somos llamados a ser esas personas, hermanos. Somos llamados a orar con fe y a creer que lo que hablamos, no lo hablamos por nuestro antojo, nuestra propia voluntad o deseo, sino que lo hablamos porque lo hemos visto que Dios lo tiene preparado para nosotros. Amén. No estamos provocando algo mágico con la oración. No existe la magia, es una mentira del diablo. ¿Sí? La magia, la brujería, lo único que consigue es tratar de cristalizar los deseos del ser humano. Pero la oración verdadera cristaliza aquí en la tierra no los deseos de nuestro engañoso corazón, sino los deseos del corazón de Dios. Amén. Lo que Dios tiene planeado. Esa es la oración según la Biblia. No le crea a los falsos apóstoles que declaran la visualización en la oración, que declaran y dicen que todo lo que usted hable con su boca ya lo tiene porque ya usted lo declaró en fe. No. No es así. Eso es mentira. La verdad es que si yo declaro en fe algo es porque lo vi en el Espíritu que Dios lo tiene para mí. Porque si no veo nada, no puedo declarar nada. Porque si no veo nada y declaro algo, lo que voy a conseguir es poner en ejercicio no el don de Dios, no el don de la oración, sino una brujería. Eso es brujería, visualizar algo y decir, oh, yo quisiera una casa de 2 pisos, 15 habitaciones, 7 baños, no sé para qué tantos, ¿no? Una gran alberca, un gran jardín hermoso, un carro del año, una familia preciosa, una mujer preciosa que me acompaña, madre de mis hijos, paz, gozo, armonía, una cuenta bancaria gruesa, importante, ningún tipo de preocupación por el mañana, saber que si me levanto temprano o más tarde no hace ninguna diferencia. No. Y declararlo y decir, quiero eso, por el sencillo gusto de que lo quiero nada más. ¿Será que Dios me lo dio o no? Yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Si Dios se lo muestra a usted, pídalo con fe. Pero si Dios se lo mostró, amén. ¿Me explico? Ahora, si Dios no se lo mostró, entonces no, sería orar en vano. Porque lo que tenemos que orar nosotros, declarar, orar es hablar, declarar lo que ya está hecho.
Y lo que ya está hecho es lo que Dios hizo, porque nosotros no podemos hacer nada. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Eso es la oración, querida amiga, amigo, que estás viendo este video, querida hermana, hermano. Si alguien te ha dicho otra cosa, te ha dicho una mentira. Tenemos que aprender a orar. Significa no solo declarar algo, hablar algo, sino hablar con base de que lo que declaramos y hablamos, sabemos que está porque lo vimos. Dios lo preparó. Dios lo tiene y no quiero otra cosa que lo que Dios hizo para mí. Tampoco quiero ni más, pero tampoco de menos. ¿Me explico? Si Dios me preparó 100 de tal cosa, ¿por qué me voy a conformar con 90? Quiero los 100 que Dios preparó para mí. Pero nunca me voy a atrever a pedir 110 si sé que Él me preparó 100. Porque con los 100 que Él me preparó tengo más que suficiente. ¿Me explico, hermano? Esa es la oración bíblica, la oración verdadera que el cristiano debe de aprender a hacer. Y eso requiere práctica, requiere esfuerzo. La oración es un arte, es un trabajo. Por eso tenemos que orar. Por eso no nos tenemos que cansar. Por eso tenemos que resistir sueño, cansancio, circunstancias adversas, presiones de la vida, situaciones. Siga adelante, siga orando, siga metiéndose con Dios, porque cuanto más tiempo esté con el Señor le va a estar revelando mejor sus planes. Va a sufrir menos y va a disfrutar más la vida. Amén. Vamos a hacer una oración juntos entonces. Les invito a ponerse de pie. Y también aquellos, esto vamos a continuar más adelante, mire todos los puntos que hay para hablar. Pero le alentamos a que ore, a que no reemplace el tiempo de oración con otra cosa. La oración es lo más importante en la experiencia cristiana. Cantar, alabar a Dios es muy importante y es muy lindo. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza, es verdad, pero orar es lo mejor. Porque orar nos pone en contacto con ese Dios que habita en la alabanza, ese Dios que está con nosotros. El orar nos hace ver claramente las cosas que Dios tiene para nosotros. Y yo en principio quiero ver eso, porque si no andaría como ciego en esta vida, a tientas, sin saber a dónde dirigirme, qué hacer, por qué luchar. Eso significa no saber para qué o por qué vivir. Y así andan muchos cristianos en esta vida, que no saben qué rumbo tomar, pues no tienen convicciones, porque no hay seguridad en sus corazones, por eso no tienen convicciones, porque no han visto todavía. Yo me estoy refiriendo no al ver físico, sino a ver el ver espiritual. Cuando nosotros vemos espiritualmente las cosas, vamos a ver mejor. Vamos a ver mejor a dónde ir, qué decisiones tomar, por qué luchar, por qué vivir. Esto es muy importante, amiga, amigo, pero para esto uno tiene que tener vida, la vida de Cristo. Y esa vida se recibe cuando la recibimos, cuando invitamos a esa vida a entrar en nosotros. Cristo es vida y vida eterna. Cuando invitamos al Señor Jesús en nuestro corazón, Él entra y ahí es iluminado todo nuestro ser. Nuestro espíritu cobra fuerza, cobra vida y empieza a crecer y empezamos a tener una verdadera relación con Dios, un nuevo nacimiento. Eso es lo que se necesita para poder ver, porque los muertos no pueden ver. Si tú quieres la vida de Cristo, la puedes tener. Recibe a Jesús ahora mismo. Vamos a estar orando. Si estás enfermo, cree en las promesas de Dios y comienza a pedirle al Señor: Señor, quiero ver lo que preparaste para mí. Quiero ver esa sanidad, la salud.
quiero ver esa bendición. Y empieza a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Métete con el Señor, métete con el Espíritu Santo. Y vas a ver que Dios, tarde o temprano, se va a manifestar en ti. Vamos a orar. Puedes repetir con nosotros esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te recibo en mi corazón. Y ahora declaro que soy una hija, un hijo tuyo. Padre eterno, gracias te doy por la salvación. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Salvador. Tú eres mi Señor, tú eres mi guía, Señor. Tú eres mi instructor. Y gracias por el Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Ahora lléname de tu gracia, de tu poder. Lávame en tu sangre. Lava todos mis pecados, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Si estás enfermo, cree y vamos a orar y declarar salud sobre ti. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad y también que sean sanos. Así que declaramos salud sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad y decimos que estás sana, sano ahora. Créelo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Puede seguirnos los videos que están en el canal de YouTube, Pastor Carlos de Betá, o en la página de Facebook, Pastor Carlos de Betá. Bendiciones.